Eh, ¿Qué es China ahora? Muchos dicen país comunista. Eh, China tiene de comunista lo que yo tengo Capitalismo de de fallar a Estado. mayor. Pero sabes, si Capitalismo. China está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Estados Unidos y lo mismo que les gustaría hacer a muchos países de Europa, que es inyectar dinero público en las empresas que considera estratégicas, que es lo que está haciendo Donald Trump, sobre todo con las tecnológicas. Les pongo un ejemplo, OpenAI, ChatGPT, que ustedes seguramente utilizan para entretenerse, porque la gran mayoría de la gente utiliza la inteligencia artificial no para otra cosa, sino para chorradas. Pues OpenAI es una empresa que para ganar 1 euro tiene que gastar 7. Que alguien me explique qué plan económico es ese. ¿Quién está detrás de esa financiación que, aunque algo vaya tan monumentalmente a pérdidas, interesa hacerlo crecer y mantenerlo y extenderlo? El gobierno de Estados Unidos. Es quien está financiando eso. Y China está haciendo exactamente lo mismo. Con las empresas que considera estratégicas. ¿Qué significa estratégicas? Que en clave de poder, de política, considera que son importantes para establecer un control o un elemento de contingencia para garantizar su soberanía e independencia a nivel productivo. Como ha pasado y ha hecho inteligentemente, por ejemplo, con el tratamiento de las tierras, de las famosas tierras raras, porque ahora todo el mundo habla de tierras raras, que no son tan raras realmente. Lo que es raro es encontrarlas en altas concentraciones y sobre todo lo que es muy complicado es el tratamiento de las mismas. China tiene el 90% del procesamiento, perdón, el 90% del mercado de las tierras raras, pero tiene el 100% del procesamiento de esas tierras. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque esa era sabedora China desde hace mucho tiempo que si la era digital va a ir creciendo, que si cada vez desde hace 20, 25 años la tecnología es más importante y para desarrollar elementos tecnológicos, pues es importante esos elementos primarios, cadmio, el telurio, bueno, ahora también va a apostar Estados Unidos, por ejemplo, por el cobre y tal, en el que el cobre no es una tierra rara, pues China ha apostado fuertemente por ello, sabedora de que teniendo el control y el poder de de estos elementos primarios fundamentales para la producción, tiene en su mano la capacidad para doblegar o para defenderse de aquellos que quieran atacarlas si les interesa, como le ha interesado a Donald Trump, hacer negocios con estas empresas para tener acceso a estos materiales. Y esto fue un poco lo que pasó en, en China cuando Donald Trump empieza con el tema de los aranceles. Donald Trump empieza con el tema de China, de que China es mala, malísima, de que hay que poner aranceles a China, de qué tal. Primero llegaron a un acuerdo para acto seguido volver a plantear aranceles de hasta un 250% y coge el señor Xi Jinping y dice, ah, sí, bueno, pues te quedas sin acceso a las tierras raras, lo cual hace que no solamente toda la gran industria del complejo militar industrial, que es un gran pulmón productivo de Estados Unidos, sino todo lo que necesita microchips, todo lo que necesita elementos tecnológicos, todo Silicon Valley se queda sin la posibilidad de fabricar ni una pantalla, ni un monitor de ordenador. Y eso hace que Donald Trump tenga que viajar corriendo a Corea del Sur a reunirse con Xi Jinping allí para prácticamente suplicarle que lleguen a un acuerdo, que lleguen a un trato tal. ¿Por qué? Pues porque China entiende cómo funciona. Miren, nosotros no entendemos a China. Se lo digo claramente, no entendemos a China, porque hemos vivido sumergidos en una propaganda y en una desinformación constante. Pero China sí nos entiende a nosotros. Muy bien. Además, estamos hablando de la civilización más antigua del mundo. Cuando nosotros andábamos clavando a un señor en una cruz en Jerusalén, los chinos ya llevaban 2000 años de civilización y ya tenían su principal fuente filosófica que ha construido la tradición del principio de civilidad, que es lo que cohesiona la cultura china.
que es el confucianismo, Lao Tse, Sun Tzu, Mencio, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque China en el siglo XX tuvo un papel de ser también nuevamente atacada, como durante toda su historia, tengan en cuenta algo muy importante. Y es que China ha desarrollado su actividad política y geopolítica históricamente siempre a la defensiva. No en vano, uno de los grandes símbolos políticos, históricos y culturales de China es la Gran Muralla China, para hacer frente a los hunos. China es un país que nunca ha existido un nacionalismo chino. Nunca ha existido un principio político de derecho, de territorio y de expansionismo chino. La cultura china se basa en la población. Los chinos tienen conciencia de pertenencia a un todo por su pertenencia a nivel, digamos, como individuos dentro de un todo. Y sobre todo tienen establecida una filosofía que no tiene unas bases religiosas. No hay un poder divino supremo que de manera autónoma, como es Dios para los musulmanes, judíos o cristianos, es un juez y establece los designios del individuo y del grupo y del colectivo, ¿no? Es el propio grupo y el colectivo el que a través del respeto mutuo califica el comportamiento del individuo. Es el propio grupo el que establece la pertinencia, lo honorable, lo ensalzable, lo positivo y lo negativo de cada uno. Y es mediante la conducta del ciudadano ante sus semejantes cómo se construye el individuo de acuerdo con el principio de civilidad. Y la cultura a honrar dentro de China, dentro de la cultura china, el elemento, digamos, el modo colectivo de vivir de que debe regir la conducta de la sociedad es procurar en todo momento el beneficio mutuo. No dar o entregar lo tuyo a la comunidad, como sería, digamos, el reduccionismo absurdo, ¿no? De alguien que lo plantea como si fueran, no, son comunistas, no. Sino al grupo, a la pertenencia a la nación, al mismo tiempo que yo, dentro de esa misma nación, busco mi encaje en ella. Y no solamente la nación viva, sino la nación que ha cristalizado en lo que yo soy hoy, que son el culto a los ancestros. En China no se reza a un tío clavado en un tablero o a un símbolo o a una estrella o a una luna. No. En China se respeta y los ámbitos sagrados son para el recuerdo, para la conmemoración, para rendir, digamos, homenaje a la memoria de aquellos por los cuales yo estoy aquí. A mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis tatarabuelos. Eso, la gente que haya visto, por ejemplo, yo que sé, Mulan, pues más o menos puede ver un poco por debajo los tiros, ¿no? Que sea una película de Disney. Pero eso tiene un arraigo filosófico-cultural que cristaliza en una visión a muy largo plazo. No solamente cuenta en las acciones de tu vida aquello que te sirven a ti individual y materialmente para hoy sobrevivir, sino que también tienes que pensar o tienes que tener una concepción más amplia de aquello que has recibido y aquello que recibes y aquello que también debes aportar y dar para los que vengan después de ti. Por eso la política china tiene una proyección a 50 o 100 o 150 años. Xi Jinping está adoptando medidas, sabedor de que simplemente él no las va a ver, pero adoptando una política, una dirección nacional, unos intereses, una estrategia política a 50, 100 o 150 años. El PIB chino pasó de ser el 3% mundial en el año 2000 al 27% en el 2020. Y será más ahora. No, ahora ha bajado. Ha bajado un poco. Sí, no, ha bajado y a ver, un PIB del 20%. A ver, China ha tenido un periodo de crecimiento y de expansión económica brutal. Pero precisamente por lo que se ha explicado ahora, porque China ha entendido que después de muchos años están llamando al Fondo Monetario Internacional, oigan, que se supone que esto es un organismo para que seamos multilaterales, ¿no? O sea, China no pretende dirigir el mundo. China no quiere ser un hegemón como lo puedes. Nosotros no podemos entender la vida en nuestra mentalidad europea
y sobre todo después del siglo XX, sin que haya alguien que ordene y mande. Y nosotros tenemos que elegir ser vasallos del que más nos interese. China no entiende el mundo así, porque sabe que eso finalmente termina agotándose y se vuelve contra aquel que impone su voluntad merced a la fuerza. Es decir, yo puedo estafarte vendiendo algo y voy a hacer un negocio contigo. Pero si yo establezco un régimen a través de con un cliente en el que recurrentemente me estás comprando porque estás contento con la relación que tienes conmigo, esa relación va a establecer muchos negocios, muchas ventas, va a ser muy fructífera durante mucho tiempo. Esa es la mentalidad china. ¿Para qué voy a saquearte, oprimirte o amenazarte si eso va a agotar muy rápidamente el elemento de la relación, que es fundamentalmente la confianza? Si hay dos mentalidades totalmente opuestas a nivel político, geopolítico, social y cultural, son lo que estoy narrando, que sobre todo es una mentalidad anglosajona, a la mentalidad china. Y en este periodo de expansión, China lo que ha entendido es que después de estar dándole con la puerta en la cara el Fondo Monetario Internacional, sobre todo Estados Unidos, porque es quien ordena y quien manda en el Fondo Monetario Internacional, y en el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pues China ha entendido que a través de los mecanismos de control de Estados Unidos no va a poder acceder jamás a una posición de desarrollo. China no quiere mandar, quiere desarrollarse. ¿Y qué es lo que hizo? Pues en vez de jugar en el mercado monetario, en vez de intentar establecer una competición con Estados Unidos, que tiene sus principales dos armas, que es el control militar y la hegemonía del dólar como moneda fundamental para el intercambio global en bienes y servicios, a nivel de mercado, a nivel comercial, etcétera, etcétera, China ha entendido que realmente el papel, el dólar, no es más que eso, un papel. Que realmente aquello que uno busca cuando va a un mercado es un elemento, un bien o un servicio. Tú puedes tener muchos papelitos, pero la gente cuando va a comprar algo no va por dinero, sino que tiene que tener dinero para conseguir lo que quiere. En consecuencia, lo que tiene valor a nivel de producto, a nivel de mercado, a nivel de mercado, es el producto. China lo que ha hecho es controlar todos los elementos primarios para producir y fabricar lo más barato posible los productos que después en el mercado van a tener constantemente demanda a un precio sin competencia. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero comercializar esta taza, necesito pintura, necesito también un artesano, un alfarero, necesito arcilla, necesito muchos elementos que si yo los compro, los tal, o los no sé cuál, o los consigo mediante tal, van a tener un precio. Pero si yo controlo, tengo acceso a todos los elementos primarios que me posibilitan yo mismo en mi casa fabricar esto, no requiero de subcontratar un alfarero o un pintor o comprar un tercero de la arcilla, sino que yo directamente voy al país de donde está la arcilla y le digo, oye, que quiero lo que tienes en esa montaña. Pero en vez de hacer como haría Reino Unido, que es, le pego fuego a tu casa, violo a tu mujer y te lo robo, los chinos dicen, bueno, para llevármelo necesito carreteras, voy a hacerte un puerto, voy a hacerte infraestructuras y así pues hacemos un trueque, ¿no? Porque como eso fue lo que hizo con Somalia. Somalia es el tercer país más pobre del mundo o el segundo más pobre del mundo. Hasta que entró en la ruta de seda, China le dijo, a ver, ¿qué necesitáis? Para quedarme pues el hierro que tenéis allí, el telurio que tenéis allá, el cobre, el zinc, el tal. Pues mire, nosotros encantados de que usted se lo lleve, pero tendrá que apañársela a usted. Tú no te preocupes por eso. Yo hago las carreteras, yo hago las autopistas, yo hago todo lo necesario. Pero además, para llevármelo te voy a construir un puerto. No solamente un puerto para que me sirva a mí para llevármelo, sino que te va a servir a ti a nivel comercial. Y a día de hoy, Somalia tiene el puerto más grande de toda África en el cuerno de África. Eso está en la ruta de la seda. Y China entendió que dominando los mecanismos de producción, fabricando en su casa, dentro de China, con una moneda mucho más baja, en la que después se intercambia a nivel global, tenía un elemento fundamental para poder crecer. Y es que yo, dentro de mi casa, hago un intercambio comercial a nivel, comparado con el resto del mundo, muy asequible, que me permite posicionar después el producto en el mercado a un precio sin competencia, que es lo que han hecho con todo, incluido con los coches. ¿Por qué Europa dice ahora que no? Ya nos arrepentimos del coche eléctrico. ¿Por qué? Coño, porque tú puedes coger un Tesla
y puedes coger uno moda y compararlo y después ver lo que cuesta uno y lo que cuesta otro. Y eso es precisamente porque uno de los principios de Sun Tzu, por ejemplo, del arte de la guerra, es que aproveches las armas de tu enemigo contra él mismo. Bueno, si Estados Unidos tiene el dólar como arma, a través del control del mercado mundial, ¿qué pasa si yo, como he puesto el ejemplo, vendo esta taza en el mercado? Esta taza yo la he fabricado en yuanes, que es una moneda que yo mantengo baja dentro para fabricar baratito. Pero luego la vendo en el mercado internacional y me la compran por dólares. Yo, en vez de cambiar los dólares a yuanes, inyectando valor económico a mi moneda y haciéndola crecer, no cambio esos dólares, los almaceno. Y con eso me hago una reserva de dólares, que es lo que ha hecho China, con lo que además después compro oro cuando me interese, o hago préstamos, o le compro la deuda al país que haga falta en esos dólares y después se la pongo en yuanes. Este es el mecanismo a través de China, efectivamente, durante muchos años ha tenido PIBs del 20, del 25%, que ahora están reduciendo. ¿Por qué? Porque China ahora ya ha hecho un proyecto expansivo económico y ahora está en otra fase, que es la que desde ya Aristóteles se ha establecido como el principio fundamental para garantizar que una sociedad tenga una proyección a futuro, que es la generación de una clase media. Por eso China, ahora mismo, aunque su PIB está bajando, al mismo tiempo está subiendo su gasto industrial, su consumo interno. El consumo interno significa que hay más gente dentro de China que tiene pasta y que consume dentro de China. Y está estableciendo un enriquecimiento de su población que le hace tener ya una sociedad estable, sólida, que ya no depende de las exportaciones, haciendo tiempo que aumente su principio de fabricación para el consumo interior. Es decir, no es que China esté perdiendo crecimiento, sino que está redirigiendo su crecimiento, ya no para vender fuera, sino para establecer dentro de China unas clases sociales que garanticen la estabilidad de la sociedad por lo que pueda pasar fuera, y sobre todo una clase media que va engrosando, al mismo tiempo que también una élite que va creciendo y que va siendo el engranaje de la propia economía china, del propio consumo interno en China. Disculpa, Pablo, la explicación general, pero creo que era importante hacer el mapa general.